El acercamiento entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba ha producido otro logro, el establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en más de 50 años debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Esto ha sido posible tras la decisión estadounidense de conceder licencias para el servicio de ferry de pasajeros a Cuba a 4 compañías del estado de la Florida no identificadas por el departamento, pero sí luego de una investigación periodística realizada por el Sun Sentinel. No obstante, se trata de licencias específicas que se emitirán caso por caso por la Oficina del Control de Activos Financieros del Departamento de Tesoro. No se habla de una licencia general autorizando el servicio de ferry de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba. Le comentaba a nuestro invitado muy especial, el señor Julio Schilling, quien es escritor, politólogo y director de Patria de Martí, que ahora va a poder llevarse su Chevrolet a La Habana. El Chevrolet que probablemente lo trajo a Miami, lo podrá llevar porque el gobierno ha aprobado, por lo menos el Departamento del Tesoro, que los ferries vuelvan a abogar desde Fort Con Lauderdale, ciertas restricciones, pero vuelven otra vez algunas líneas de ferry. Pero Julio Schilling ha escrito un artículo que a mí me resulta muy interesante porque él coloca un punto sobre una I, que es el tema ético. La política y la ética, y ninguna actividad de la vida humana, en mi opinión, pueden estar separados en la ética, porque entonces te conviertes en un bárbaro, es la barbarie, como sea, caiga quien caiga, suceda lo que suceda, solo ocurre lo que me conviene. Ni la política ni la vida de los seres humanos es así. Coméntanos un poco ese artículo que trata de desmontar estos avances, sobre todo la visita del gobernador Cuomo, gobernador de Nueva York, que ya tiene su línea JetBlue, que va a surcar los cielos de Nueva York a La Habana. Así es. Y el punto de esa palabra, la cuestión de la ética, es fundamental porque si entendemos el modelo democrático, la ética juega un papel inherente y fundamental. Y ese es el problema, que el despotismo pues no está aferrado a esa ética, más bien es totalmente arbitrario, y ahí es donde está el problema fundamental que tiene el mundo libre, que en el caso que estamos viendo con Cuba es solamente un ejemplo, pero yo creo que esto, de pronto hay un sentido borroso de lo normativo, y la democracia requiere puntos normativos, en otras palabras. Tiene que hacer una distinción entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo no correcto. Un Estado de Derecho lo requiere. Entonces, cuando vemos el comercio, que de nuevo el comercio, por lo general, estrictamente hablando, es amoral, pero ahí es donde es necesario que los políticos demócratas establezcan parámetros para comerciar entre ellos, entre democracias, porque si lo hacen con dictaduras, corren el riesgo de transmitirle la prosperidad y la estabilidad que busca el comercio. Y hay que entender que no hay, y esto no es nada nuevo, cuando la Segunda Guerra Mundial, empresas norteamericanas le estaban haciendo cabildeo al presidente Roosevelt de que no bombardeara determinadas áreas porque ellos tenían sus negocios con Alemania nazi. La privatización más grande que se llevó a cabo en Italia, la llevó a cabo Benito Mussolini, que en efecto desestatizando lo que la socialdemocracia había hecho, pero no era en el sentido de liberar, ¿no es verdad?, la economía a la competencia, al respeto a derechos individuales, no, sino era para colocar al Estado como directriz de la economía. Ahora, ¿usted teme que este punto de posible crecimiento o de posible prosperidad que obviamente llegue a la isla por todo este tipo de flexibilización que se ha dado de Estados Unidos hacia Cuba de alguna manera mantenga aún más este tipo de regímenes? Le hago la pregunta porque hay quienes señalan que no, que cuando este tipo de dictaduras son tan cerradas, apenas se empiezan a abrir, se requebrajan a nivel no político, a nivel filosófico, y empiezan a haber fisuras. ¿Cree que todo lo contrario, que este tipo de situaciones no pudieran más bien beneficiar a los residentes de la isla y de alguna manera dejar sin argumentos a un gobierno como los Castro, que han dicho durante 50 años que todo lo malo que pasa en Cuba es culpa de los Estados Unidos? No, mira, los argumentos los van a buscar. De hecho, la administración del presidente Obama le ha entregado absolutamente todo lo que han pedido en la dictadura castrocomunista a cambio de nada, y así todo están reclamando, están exigiendo indemnización por tantos años del embargo, etcétera, etcétera. Hay que entender que se mantiene en el poder no por el apego filosófico de su población,
sino por el terror que exitosamente imponen. Y ese terror cuesta dinero. Y eso es lo que está buscando en la dictadura cubana. El argumento de que si el comercio puede eventualmente desembocar a un régimen dictatorial en democracia, es válido en dictaduras de corte autoritario. Y es por una razón sencilla, porque dictaduras netamente autoritarias nunca desmantelan la sociedad civil. En otras palabras, controlan el entorno político, pero dejan a la sociedad que maneje su economía, no se mete con la religión, no se meten en cuanto al sistema de educación. Entonces, como esa sociedad civil nunca se desmanteló, la ampliación del comercio, en efecto, le da fuerza a la sociedad civil, que eventualmente requiere a la clase política, le exige una liberalización política. Ahora, hay una jugada del ajedrez de ambos bandos. Cada quien está jugando según su doctrina y su filosofía. El presidente Obama ha dicho en su momento, bueno, nos queda la diplomacia, pero si se va la diplomacia por el desaguadero, nos queda la guerra después. Y Cuba es un país insignificante para nosotros, así lo dijo claramente Obama. Pero Raúl Castro, que sabe jugar el ajedrez igual que su hermano, se trasladó en posición adelantada a Rusia y ha tenido reuniones con el primer ministro Mendeleev. Y algunos dicen que que Cuba está tratando de sacar la mejor tajada del conflicto que ellos provocan entre Estados Unidos y que ya está provocado entre Estados Unidos y Rusia en Crimea, y en Siria, en el Oriente Medio. ¿Pudiera estar Cuba manipulando de ese modo para sacar la mejor tajada del gobierno de Obama y la mejor tajada del gobierno de Putin? Completamente, porque todo tiene que ver con la supervivencia y el avance del despotismo, y hay que entender que Cuba es la cabeza, la médula del socialismo del siglo XXI, lo que se llama como tal. Entonces, todas estas modificaciones económicas que se están llevando a cabo en Cuba dependen medularmente de la diáspora. Cuando miramos, por ejemplo, a China, ¿quiénes invirtieron primero en China? No fueron los europeos ni los Estados Unidos, fueron los propios chinos que vivían en Taiwán, en Macao y en Hong Kong. Deng Xiaoping incluso hasta negoció con los chinos de la diáspora el retorno de sus propiedades con tal de que invirtieran en China. Entonces las puertas las abrió el comunismo chino a su diáspora, y eso es lo que está llevando a cabo la dictadura castrocomunista. No es una casualidad que aquí estamos viendo un esfuerzo cultural extraordinario en impactar la opinión pública en los Estados Unidos, tratando de hacernos ver que esto es un problema netamente entre dos estados que se llevan mal. No, el problema no es entre dos estados, el problema es entre una dictadura que lleva más de medio siglo. Ese es el problema. Cuba, los cubanos no pueden hablar por sí mismos porque tienen una dictadura impuesta. Ahora, pero también hay una realidad. Más allá de que el presidente Obama no le dé la significación, sobre todo en el tema estratégico a Cuba, está geográficamente en un punto importante que pudiera lesionar la seguridad de los Estados Unidos. No solamente que vaya y hable con Rusia, sino tienes un Estado Islámico que de alguna manera está buscando por dónde atacar la seguridad de los Estados Unidos. Hay quienes dicen, bueno, la estrategia de los Estados Unidos de alguna manera tener alguna apreciación y poder entrar a Cuba de alguna u otra manera, ya sea por el tema de embajadas, por el tema diplomático. Existe una oficina de intereses, pero una oficina de intereses limitadas, en donde no se respeta la reciprocidad del Pacto de Viena, que tienes la misma cantidad de funcionarios aquí que allá. Allá tienes funcionarios, pero desde el que barre a cualquier otro, pertenecen a los espías cubanos, pertenecen a la inteligencia cubana y no les permiten tener su personal propio. Quizás el abrir esas puertas y empezar a permear por allí ¿no es una manera también de los Estados Unidos resguardar estratégicamente la seguridad de su país? Si la dictadura cubana estuviera teniendo la experiencia de un cambio de naturaleza, pues sí tendría lógico. Pero ahí es donde está el problema. Para nada ha cambiado su naturaleza. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, por un lado Rusia recobrando su modelo global pseudo cuasi socialista, lo que lo quieres llamar. La Unión Económica Euroasiática es en efecto un bloque económico que reúne a muchos de los miembros antiguos de la Unión Soviética. Han triunfado con Ucrania, han alejado a Ucrania del occidente. A Georgia la han alejado del occidente. Han logrado que Polonia no establezca un sistema antimisiles
que era parte de un proyecto, la defensa del mundo libre. O sea, Putin está llevando a cabo una proyección que lo vemos en Nicaragua, lo vemos en América Latina. El islamismo radical es sin duda un peligro. Irán tiene una presencia extraordinaria y está vinculada por Cuba y su colonia, que es en efecto Venezuela. Nos queda pendiente quizás la respuesta. ¿Puede ser una estrategia del presidente Obama para, de alguna manera, bloquear ese punto? Al regreso de la pausa lo seguimos conversando. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Conversaciones que están detrás de cámaras excelentes. Seguimos conversando con el escritor, politólogo y director de Patria de Martí, Julio Chili. Estaba explicando el tema Cuba-Estados Unidos y yo le preguntaba si estos avances o estas flexibilizaciones que ha dado Estados Unidos en función de para muchos la violación o dejar a un lado el tema de la violación de los derechos humanos, los avances que se había tenido a nivel de embargo con Cuba, se estaban haciendo a un lado por buscar el cuidado y la estrategia de los Estados Unidos. Usted explicaba un poco el tema Medio Oriente, hablaba de lo que se estaba haciendo a nivel de Rusia, pero a nivel de Estados Unidos, muchos pueden decir que realmente esto es una estrategia para mantener cierta relación con Cuba. De hecho, también vemos una mirada hacia América y también vemos la mirada del presidente Obama hacia lo que es Medio Oriente. Mira, si miramos las relaciones, y el presidente pues dijo, usó el modelo de Vietnam como algo, como si fuera exitoso, como diciendo, bueno, si podemos tener relaciones con Vietnam, ¿por qué no? Pero ¿qué significa eso? El aceptar una dictadura comunista en el poder, que sin duda han habido un mejoramiento del estándar de vida de los vietnamitas, pero sigue siendo una dictadura, un estado policíaco horroroso, y así se acepta. Entonces, eso es el éxito. Entonces, ¿quiere eso para Cuba? O sea, ¿por qué vamos a pensar que lo que no ha funcionado en China, lo que no ha funcionado en Vietnam, va a funcionar con Cuba? Me parece que eso es un poco iluso. Lo que pasa, Julio, es que si pudiéramos denominar a los Estados Unidos y colocarle un nombre, pudiéramos colocarle el Empire State, el Estado imperial, que es capitalista y que cree en los cánones del capitalismo. Lo refiero porque veo el titular de tu artículo, el capital amoral y la política indecente. Pero este país abrió relaciones con China y China es el primer acreedor de los Estados Unidos y todas las empresas que tenían y que generaban empleo en este país hoy generan empleo para los trabajadores chinos, porque en el fondo aquello es una gigantesca maquila de salario de $2 al día. O sea, el capital no tiene patria, pero tampoco tiene moral. Correcto. Pero los políticos, tú aquí dices algo interesante que lo voy a leer porque no quiero que se me vaya por alto. Lo tragicómico de la visita emblemática del gobernador Mario Cuomo con sus cortesanos comerciales son términos muy duros. Vamos a analizarlo. Porque en efecto el comercio, ya que estamos viendo una desviación del capitalismo y se ha caído en el mercantilismo, en otras palabras, donde empresas se convierten en aliados del Estado para que el Estado les dé preferencia. Entonces, ¿esto a quién daña? Al empresario pequeño, al que quiere empezar un negocio. Es desnaturalizar el modelo capitalista, el modelo de libre empresa, que precisamente liberó al trabajador para que pudiera competir con su talento y al empresario que tuviera movilidad y capacidad de crecimiento. El acercarse a un poder político y un poder político dictatorial, porque en una democracia pues hay un Estado de Derecho, hay una prensa libre, pero una dictadura, particularmente una dictadura totalitaria, el Estado le puede garantizar a un empresario lo que busca, le elimina la competencia, le da un sector del comercio. Y de nuevo, esto lo hemos visto en práctica, el fascismo prosperó materialmente con su modelo del corporativismo, donde en efecto existían las industrias privadas, donde siempre y cuando cumplieran las concesiones y las exigencias del Estado, pues se le daba la concesión y así funcionó. Y se han cohabitado y existido felizmente a través de la historia. Normalmente el comercio saliaba al poder político por sus preferencias. Lo que trajo el sistema de libre empresa es que desligó, en el sentido idílico, al comerciante de tener que tener esa relación con para el bien de la sociedad, para el bien de la sociedad. Y lo que estamos viendo ahora que... Ahora, desde su punto de vista, aquí se empezó a ver todo al revés. No debió haberse manejado el tema económico, sino el tema político principalmente. Correcto.
Exactamente. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Y, por ejemplo, lo de China, hay que añadir, lo considero, se hace una política inmoral. Yo no favorezco lo de China, pero al menos la base, la decisión en gran parte fue para dividir el campo socialista, en otras palabras, de separar los chinos de los soviéticos y acercarse a los chinos en el medio que había una guerra de Vietnam donde precisamente la Unión Soviética era quien más estaba. Durante 50 años no se ha podido resolver nada y este gobierno se ha mantenido y este tipo de regímenes se sigue manteniendo y la situación quizás lo que ha traído es una carga más a los Estados Unidos. ¿Hacia dónde va la solución? Porque hay algo que no se estaba haciendo bien, porque no había cambiado ni había habido ningún tipo de mejora en este tipo de regímenes. Hemos visto más bien cómo se ha convertido en buscar capitales hacia Venezuela o hacia cualquier otro país que de alguna manera mantenga la economía de Cuba. Pareciera que tampoco era una historia de nunca acabar por las miras que iban con un embargo que ya estaba establecido desde hace más de 50 años. Porque es que realmente, mira, cuando vemos el embargo, su capítulo más fuerte nunca se ha aplicado. Y esto no solo es por culpa del presidente Obama, el presidente Bush, el presidente Clinton, tampoco, Bush padre tampoco le pusieron dar dientes, que es la cláusula de la ley Helms-Burton, que en efecto, si un empresario pues le quita la posibilidad de entrar a los Estados Unidos si su empresa está comerciando con Cuba comunista, por el tema de las propiedades robadas. Hay que entender que más de 7.000 millones de dólares en propiedad norteamericana fue saqueada, robada por la dictadura castrocomunista. Usted ha hecho referencia a un tema que en el plano interno, y evidentemente es un cambio para los Estados Unidos y evidentemente refleja las relaciones internacionales, que es la aparición del welfare, el estado de bienestar por un lado, y la reaparición del mercantilismo. Cuando los empresarios, eso lo hemos comentado tú y yo muchísimas veces, cuando yo puedo pagarle la campaña electoral a Julio Schilling me va a dar preferencias, se acaba la libertad económica y aparecen los privilegios, reaparece el mercantilismo. Entonces, mercantilismo y estado de bienestar en un país que desechaba absolutamente esas dos opciones. Es correcto. La democracia está en crisis. Y está en crisis porque tanto por su incapacidad de confrontar esta nueva forma del despotismo que viene con un disfraz democrático en gran parte del mundo. En otra parte, pues directamente son dictaduras, pero ni siquiera se las confronta como tal, se les acepta pues todo. Y efectivamente la influencia que tiene el dinero, yo en lo personal prefiero, o sea, elecciones financiadas públicamente y no. O sea, hay que hacer una separación de los fondos privados de las elecciones, porque precisamente es muy fácil generar esa influencia, que hay que, dicho sea de paso, esa misma influencia la tiene los comerciantes, porque el ejecutivo de la Shell puede llamar y hablar con Raúl Castro al instante, si quiere. O sea, hay que entender eso. Julio, ha sido un placer tenerlo acá. Creo que hay que tomar eso de que la democracia está en crisis un poco preocupante y sobre todo cuando hay regímenes como los de los Castros, como los de Chávez, de Maduro, que siguen tomando terreno en lo que es América Latina. Claro, y hay elementos fundacionales de esta nación americana, elementos, los 4 palos sobre los cuales este país se fundó no tienen nada que ver con eso. Estudio, ahorro, temor a Dios y trabajo, decía Benjamin Franklin, son los fundamentos de la sociedad americana. Correcto. Parece que ha cambiado, Julio. La próxima vez lo volvemos a conversar. El mercantilismo los ha agarrado. Sin embargo, hay que ver cuál es la salida hacia lo que es el tema de Cuba. Así nos fue este segmento. Hacemos pausa, ya venimos. Ya regresamos. Y al regreso en Dígalo Aquí, Estados Unidos incrédulo ante participación del Estado Islámico en atentado en Texas.